Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí participando en esta socialización. Lo primero que quería decir es que Caen el legumbres y las flojas título del fibras del proyecto cerebro. cambió. Entonces, es el que está en pantalla: caen legumbres y las flojas fibras del cerebro. Una aproximación a rudimentos interpretativos en repertorio contemporáneo para guitarra acústica y medios electrónicos y a procesos colaborativos en la creación. Y bueno, ya con esto pues continuamos con la presentación y las obras en cuestión. Muchísimas gracias. Una aproximación a rudimentos interpretativos en repertorio contemporáneo para guitarra acústica y medios electrónicos y a procesos colaborativos en la creación. Justificación. Por un lado, la importancia de generar nuevo contenido y dar nuevas propuestas dentro de la literatura del repertorio contemporáneo para guitarra, en este caso para el formato de guitarra acústica y medios electrónicos. Por otro lado, la relevancia para los procesos de formación de trabajar en conjunto con compositores en espacios denominados como laboratorios de experimentación. Finalmente, la pertinencia de generar procesos investigativos y reflexivos, tanto a nivel colectivo como individual, dentro del colectivo involucrado en el desarrollo del proyecto, es decir, los compositores y los intérpretes. Este proyecto se vincula a la línea de investigación-creación, de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ya que, como producto final, se obtendrá la interpretación de las obras utilizando como herramienta principal el análisis para la interpretación, que es en sí misma un acto investigativo. El objetivo general es realizar la interpretación de las obras Caen legumbres, del compositor Jorge Monroy, y Las flojas fibras del cerebro, del compositor Jesús Buendía, utilizando como herramienta principal el análisis para la interpretación. Objetivos específicos. Establecer una aproximación a las herramientas y rudimentos técnicos en la guitarra acústica para la ejecución del repertorio contemporáneo. Realizar un acercamiento conceptual hacia la música electroacústica y a sus formas de escritura en la guitarra, en el caso de la música mixta. Descodificar el contenido de las partituras con el fin de deducir qué es lo que los compositores proponen en las piezas y entender cómo abordarlas. Realizar el análisis dirigido a la interpretación para cada obra. Hacer el montaje de las obras con el intérprete de electrónica. Realizar la captura en audio de la interpretación de las obras y finalmente realizar una reflexión sobre la importancia de los procesos de colaboración entre el intérprete y el compositor. La estructura del documento escrito está dividida en 4 capítulos más las conclusiones. Sin embargo, para esta exposición abordaremos más detenidamente los capítulos 2 y 3, pues es donde se encuentran los elementos más importantes, a mi parecer, del proceso de realización del proyecto. El capítulo 1 habla acerca del contexto técnico y conceptual. El capítulo 2, todo acerca de las obras y la decodificación de las partituras. El capítulo 3 será el análisis para la interpretación de cada una de las obras. Y el capítulo 4, el montaje con el intérprete de electrónica y la captura de audio. Capítulo 1. Contexto técnico-conceptual. Con respecto a los rudimentos para la ejecución, aquí vamos a encontrar las diferentes técnicas que hacen parte de la práctica instrumental del guitarrista contemporáneo, como por ejemplo los diferentes tipos de pizzicati, de glissandi, la manera de hacer vibrato, las percusiones en la guitarra, las diferentes maneras de producción de armónicos, la preparación de la guitarra, los otros tipos de afinación como la guitarra microtonal, los bitonos y otras técnicas como por ejemplo tocar detrás de la cejuela, frotar las cuerdas o madera a la guitarra, el uso de arco o soplar las cuerdas. Todo esto estará descrito de manera detenida en el documento escrito. Ahora haremos un breve recorrido dentro de los conceptos importantes a tener en cuenta para el entendimiento global de los temas a trabajar en el proyecto. La música electroacústica es música en que la tecnología electrónica, hoy en día principalmente basada en computadoras, es utilizada para acceder, generar, explorar y configurar materiales sonoros en los cuales los altoparlantes son el medio de transmisión primordial. Aquí encontramos dos corrientes grandes, en las cuales la primera, de la escuela francesa, la música concreta, fundada en París por Pierre Schaeffer, la cual basó su práctica en la captura de sonidos de toda índole, por medio de micrófonos, para posteriormente ser tratados y manipulados para combinarlos en una estructura musical. La segunda es la música electrónica alemana, que tiene sus inicios en la radio alemana de Colonia y basó su práctica en la utilización de osciladores de onda o generadores de ruido para sintetizar prácticamente cualquier tipo de sonido. Es decir, estas dos corrientes se diferenciaban por el origen de su sonido. La concreta, sonidos de ambiente captados por micrófonos, y la alemana, sonidos generados por síntesis. Música sobre soporte fijo o cinta.
La aparición de la música electroacústica trajo consigo como consecuencia la necesidad de fijar los sonidos sobre un medio, el cual sirve como soporte para ser reproducido cuando sea requerido. De esta manera nace el término de música acusmática, la cual es música que se encuentra concebida estéticamente para ser fijada sobre algún medio y se basa en la reproducción del sonido por medio de altoparlantes. Por lo tanto, de alguna manera, elude la necesidad de la elaboración de una partitura, como también la presencia de intérpretes de instrumentos acústicos para su presentación en concierto. Paralelo al desarrollo de la música electroacústica, nace la práctica musical de la música mixta, en la cual la intervención del instrumento acústico y la intervención de la electrónica, creada con medios análogos o digitales, se dan en el mismo espacio sonoro. Por lo tanto, la música mixta integra la práctica musical instrumental junto a la interpretación de medios electrónicos. En general nos encontramos con dos tipos de escritura musical, la prescriptiva y la descriptiva. Para ello vamos a utilizar estas acepciones. La notación prescriptiva es una representación que indica las acciones que el intérprete realiza sobre el instrumento para producir un cierto resultado sonoro. Es decir, se refiere a las instrucciones que indican cómo ejecutar el instrumento y no a los sonidos resultantes como tal. La notación descriptiva es aquella que representa el resultado sonoro que se quiere obtener. Es decir, se describe el resultado sonoro, pero no se indica cómo ejecutarlo, cuáles son las acciones para ejecutarlo. En la guitarra, la gran mayoría del repertorio ha sido escrito principalmente en dos sistemas de notación, la notación diastemática, que es de naturaleza descriptiva, y la notación tipo tablatura, que es de naturaleza prescriptiva. Sin embargo, existen otros sistemas de notación musical que han sido utilizados, tales como la partitura textual, las partituras gráficas, a las cuales me refiero que muestran imágenes en vez de símbolos, la partitura oral o la partitura sonora. Cabe aclarar que se pueden utilizar dos o más sistemas de notación para realizar la misma partitura, dependiendo de las necesidades del compositor, del intérprete o de la obra. Con respecto a la electrónica, en el caso del repertorio mixto, la mayoría de las veces la partitura contiene una transcripción del material electroacústico relevante para el intérprete. A pesar de que no existe un sistema estandarizado para la notación del material electroacústico, el compositor da indicaciones para la electrónica de manera prescriptiva o descriptiva. Finalmente, daremos una acepción sobre los términos de material y de gesto. Material se puede definir como la interacción de parámetros fijos que no presentan variación y que forman una serie de elementos con una existencia relativamente estática. No presentan un movimiento que implique la transformación de los parámetros y elementos que lo conforman. Por lo tanto, gesto emplea una variación o movimiento en sus parámetros. Si se genera una transición reconocible en cualquiera de los parámetros que conforman un sonido específico, ese va a dejar de entenderse como material y se asimilará perceptualmente como gesto. Es decir, el material es estático y el gesto sí emplea una variación o movimiento en sus parámetros internos. Capítulo 2. Sobre las obras. Dentro de las similitudes que encontramos en ambas obras, podemos destacar las siguientes. Por un lado, la naturaleza experimental de ambas piezas. Por otro lado, la exploración tímbrica en el instrumento que realizan ambos compositores, por lo cual se desarrolla, cada uno a su manera, una idea de sintaxis tímbrica. También podemos indagar que ambas obras comparten en su concepción varias particularidades que son influenciadas, probablemente, por las tendencias compositivas de las últimas décadas en América Latina. Esto en referente al artículo escrito por Koryun Aaronian, titulado Tendencias compositivas en América Latina. De estas tendencias podemos destacar tres. La primera, la austeridad en el lenguaje, los recursos expresivos y los medios técnicos, más que todo en términos de cantidad de recursos. Segundo, zonas expresivas o bloques no direccionales dentro de los cuales ocurren microprocesos. Eso lo podemos evidenciar de una manera más definida en la obra de Jorge. Por último, la sintaxis no discursiva, la cual la podemos ver definitivamente en la forma de las flojas fibras del cerebro. Caen Legumbres fue compuesta por el compositor Jorge Monroy durante los años 2019 y 2020 y fue creada a partir de un nutrido proceso de colaboración entre el intérprete y el compositor, más que todo durante la primera etapa compositiva. Este por medio de los llamados laboratorios de experimentación, los cuales se tratan de reuniones en las cuales se trabajaron aspectos como la técnica, el sonido, las posibilidades de preparación en el instrumento y en general se trató de entablar una relación más cercana y humana para la creación de la obra. Bajo un primer acercamiento, podemos ver que el timbre es un elemento estructural en la obra. Nos podemos dar cuenta de que existe una escolatura microtonal y por lo tanto el factor tónico también toma relativa importancia al destacar los batimientos o choques frecuenciales generados a producir alturas cercanas.
En la obra existe un grado de indeterminación, ya que se proponen cuadros de improvisación. Existe una preparación entre la quinta y la sexta cuerda que consiste en enrollar un clip metálico entre ellas. Por el lado de la electrónica, el compositor decidió utilizar el soporte fijo que acompaña de principio a fin cada una de las pistas, como también el tratamiento del sonido en vivo en las secciones específicas. Para la electrónica en vivo, se utiliza un patch creado en el software llamado Pure Data. La partitura mezcla la notación de apariencia tradicional diastemática, de naturaleza prescriptiva en este caso por la escordatura, con la notación experimental. En las indicaciones de lectura podemos ver, como hablábamos antes, la escordatura microtonal, la preparación en las cuerdas quinta y sexta, una técnica nueva, por lo menos para mí, que es el sonido de textura granular producido por el rasgueo con el cuerpo de las uñas sobre las cuerdas tapadas, secciones de improvisación con elementos que afectan a algunos materiales definidos, y las indicaciones para el intérprete de electrónica explicando el funcionamiento del patch. Con respecto a los cuadros de textura granular, el compositor propone un sistema de coordenadas en las cuales el eje X define el tiempo medido en segundos y el eje Y la distancia medida en trastes. En la parte de arriba podemos ver una línea negra que limita el movimiento que realiza la mano izquierda a lo largo del sistema de coordenadas y por debajo las indicaciones de la mano derecha, cambiando de sonido ordinario a azul pontichero de manera libre. Abajo el lento con las uñas, que es el rasgueo sobre las cuerdas tapadas, que va haciendo un progresivo acelerando hacia el final del recuadro, y los reguladores de dinámica que indican un crescendo hacia forte. Con respecto a los cuadros de improvisación, el compositor propone unos materiales ya definidos, los cuales son afectados de manera constante por los elementos que están alrededor de estos materiales. Por ejemplo, en el caso del recuadro de la página 9 a la derecha, tenemos los materiales que son los acordes hechos con cuerdas al aire, ya sea con o sin sordina, y estos acordes van a estar afectados constantemente por los elementos que están a su alrededor. En este caso sería los cambios de acentuación en las iteraciones, arriba a la izquierda, arriba a la derecha el ataque de la mano derecha, pulgar o rasgueo, y abajo por la velocidad de las iteraciones. El material A se define como la textura granular con el cuerpo de las uñas sobre las cuerdas tapadas. Este consiste en destacar todo el contenido inarmónico producido al rasguear las cuerdas mientras estas son silenciadas por la mano izquierda utilizando el cuerpo de las uñas. El material B, que es el ataque en las cuerdas preparadas, es una diada que destaca el timbre particular producido por el clip metálico que enrolla la quinta y la sexta cuerda. El material C son los armónicos naturales producidos sobre el quinto, el séptimo y el doceavo traste. Se pueden presentar en arpegios rápidos o lentos de manera ascendente o descendente. En la pista 7 vemos esos armónicos también a manera de plaqué. Visto a manera de gesto, los gráficos de textura granular describen un evento sonoro en el cual hay una constante transformación en sus parámetros internos, como es la intensidad y el timbre. La diada y los armónicos arpegiados definen un gesto en las primeras 4 pistas, el cual se comporta de manera de pregunta y respuesta. Lo podemos encontrar como pregunta en la diada y respuesta en los armónicos arpegiados ascendentes, o armónicos descendentes como pregunta y diada como respuesta. En la pista número 6 encontramos un gesto melódico desarrollado a partir del material de los armónicos naturales. Este gesto definirá el carácter interno de toda la pista. Finalmente, nos encontramos con este gesto, que consiste en la interacción constante entre el soporte fijo y el instrumento acústico. El soporte fijo realiza una nota pedal con ligeros cambios de frecuencia, mientras que la guitarra realiza una sola nota a modo de ostinato. Esta nota se ve afectada por la velocidad de la iteración. Como resultado de ambas partes, se generan choques frecuenciales o batimientos de ambas frecuencias. Con respecto a la forma de la obra, podemos evidenciar 3 partes distintas. La primera, que va desde la pista 1 hasta el final de la pista 5, genera una curva ascendente en el discurso dramático. La segunda parte, que es toda la pista 6, baja todos los niveles de intensidad y se crea un entorno completamente íntimo y unas dinámicas muy suaves, para finalmente terminar con la tercera parte, que abarca toda la pista 7 y que funciona a modo de espejo de la pista 5.
El soporte fijo fue realizado en su totalidad por el compositor y entregado junto con la versión final de la pieza. Con respecto al click track, lo creé para marcar el pulso, los cambios de secciones, los cambios de compases y las entradas en las pistas que tienen un pulso de negra igual a 174. Las flojas fibras del cerebro fue compuesta por Jesús Buendía también en los años 2019 y 2020. En este caso, el proceso de colaboración se dio más durante la grabación del soporte fijo, puesto que para la primera etapa compositiva solamente hubo la necesidad de reunirnos una vez para la grabación de los materiales definidos que servirían como insumos para la construcción de la obra. El timbre es el elemento estructural por excelencia de la pieza. Hay una marcada austeridad en el tratamiento material y formal de la obra. La escordatura que propone la obra implica una sola clase tónica en todas las cuerdas, la cual es re. Por lo tanto, el factor tónico es totalmente irrelevante para la construcción de la pieza. Se tiene en cuenta para la construcción de los materiales, los modos de ataque, modos de producción de sonido, las dinámicas y las diferentes maneras de abordar y combinar los elementos escogidos para la composición. La obra se construye a partir de la yuxtaposición, casi a manera de collage, de tres materiales principales, sus variaciones y los gestos que interactúan entre sí. Por último, el compositor decide utilizar un soporte fijo que funciona como una expansión tímbrica de todo lo que sucede en la guitarra. A partir de un primer acercamiento a la partitura, esta parece estar escrita en notación tradicional diastemática. Sin embargo, en realidad representa coordenadas en vez de sonidos reales debido a la escordatura que posee. Un elemento que quizá puede resultar ajeno a la práctica común del guitarrista clásico es el símbolo omega, el cual indica que el ataque debe ser ejecutado a la octava del sonido. En este caso, como todas son cuerdas al aire, el ataque debe ser realizado sobre el traste 12. Para la electrónica, las indicaciones están en las notas de interpretación a manera de texto. El material A consiste en un ataque pulsado, con mano derecha pulsando en omega, y la dinámica piano. Este material describe una textura medianamente lisa. El material A' consiste en un ataque pulsado, la mano derecha en posición de sonido ordinario, con la dinámica mezzo-piano y describe una textura medianamente lisa. El material B consiste en un ataque a modo de trémolo, en posición de sul ponticello, con la dinámica lo más piano posible y describe una textura rugosa. El material B', también con una técnica de trémolo, su ataque es realizado en la posición de omega con la dinámica lo más piano posible y describe también una textura rugosa. Finalmente, el material C consiste en un ataque único con técnica de tambora con la dinámica lo más fuerte posible y describe una textura lisa. Inicialmente nos encontramos con gestos de modulación gradual. En ellos podemos identificar la gradualidad de la transformación tímbrica en sus diferentes momentos internos. Por ejemplo, acá podemos ver que en la primera parte se hace un ataque con tambora, posteriormente las tres siguientes notas sobre omega con ataque pulsado y por último un trémolo con el armónico en sul ponticello. Además de ello, todo el gesto está acompañado con un regulador de dinámica que va a hacer un cambio constante en la intensidad sonora. Al final de la obra podemos ver un gesto de modulación tímbrica que se hace de manera continua. En este gesto se pueden identificar las características tímbricas de los extremos, pero no se pueden determinar con exactitud las características internas tímbricas del gesto. Adicionalmente, encontramos otro tipo de gestos que denominé como híbridos, los cuales combinan dos tipos de material diferentes. Como lo mencionaba anteriormente, el soporte fijo de la obra es una expansión tímbrica de lo que sucede en la guitarra y está pensado para estar completamente sincronizado con cada ataque realizado. Para la grabación de este soporte fue necesario hacer como un premontaje general de toda la partitura para así grabar las diferentes secciones y crear lo que después se convertiría en el soporte fijo. Para esta grabación se utilizó un micrófono USB condensador, referencia Samson C01U Pro con un patrón de captación hipercardioide. Con respecto al click track, básicamente se trata de un metrónomo que marca el pulso con una negra igual a 60, acentuando los primeros pulsos de cada compás. A raíz del primer acercamiento que tuve con las obras a través de la partitura, decidí hacer algunas exploraciones con el instrumento, unas que tienen que ver con el timbre y otras con las dinámicas. Con respecto al timbre, en Cada en Legumbres, las sesiones de exploración con el efecto de textura granular se dieron para entender cómo el timbre se había afectado con la participación de las manos y cada movimiento involucrado en la acción.
A partir de ello me di cuenta que el timbre no cambia de manera tan sustancial al mover las manos por las cuerdas, excepto en puntos muy específicos. En la mano izquierda, los puntos de mayor cambio tímbrico son las posiciones nodales y tapando las cuerdas cerca de la cejuela. Con respecto a la mano derecha, los cambios más sustanciales se dan pegado al puente, extremo sul ponticello, resaltando más el sonido percutivo sobre las cuerdas, y sobre el diapasón, extremo sul tasto, perdiendo en gran parte la amplificación de la caja sonora de la guitarra. Con respecto a las flojas fibras del cerebro, tuve la necesidad de analizar detenidamente cómo el ángulo de ataque de la mano derecha incide en la resultante tímbrica de la pulsación de la cuerda, más allá de la diferenciación tradicional de la posición de mano derecha, como por ejemplo sul tasto o ponticello. A partir de ello, me di cuenta que incide la participación en mayor o menor medida de la uña o la yema al momento de pulsar la cuerda, como también la profundidad del ataque. Con respecto a las dinámicas, en ambas obras vi la necesidad de desarrollar mucho más mis habilidades técnicas con respecto a la sutilidad en la pulsación. Esta situación se complejiza cuando debemos diferenciar dinámicas contiguas como lo son mezzopiano y mezzoforte. El resultado de la escorretura también cambia la tensión de las cuerdas, por lo que cambian radicalmente las reglas de juego en términos de la fuerza necesaria para producir los rangos dinámicos, por lo cual tuve que resignificar la red de sensaciones que relacionan la fuerza y profundidad del ataque con la tensión de las cuerdas y los rangos dinámicos producidos. Para ello, realicé ejercicios técnicos de mano derecha, los cuales consistían en ataques con dedos individuales y plaqué en todas las combinaciones posibles de cuerdas, de dedos de mano derecha y dinámicas. La meta fue desarrollar el mismo control dinámico, memorizando la sensación física fruto de la acción de pulsar que poseo como cuando no se utiliza escorretura alguna. Capítulo 3. Análisis para la interpretación. Para cada en legumbres, el primer análisis que hice fue análisis dinámico. Para ello tuve que intervenir la partitura con lápices de colores, pintando cada uno de los compases del color asignado para cada dinámica. Rojo para las dinámicas forte, diferenciadas por la intensidad del color, amarillo para mezzo forte, verde para mezzo piano y azul para piano y más piano, igualmente diferenciados por la intensidad del color. Luego de esto, noté que el hecho de tener una preparación en las cuerdas quinta y sexta dificultaba la diferenciación, en términos de ejecución, de las indicaciones dinámicas. Para ello tomé la decisión de apoyar los cambios dinámicos con las posiciones de ataque de la mano derecha. Para las dinámicas forte y doble forte definí hacer sul ponticello. Para mezzo forte, sonido ordinario sobre la tarraja, y para las dinámicas piano, sulla boca. No utilicé sul tasto debido a que la preparación está ubicada sobre el traste 20. Al hacer esto, pude comprobar que no existe una relación estrecha entre los parámetros de intensidad dinámica y el timbre en la construcción y desarrollo de los materiales. Análisis geométrico. Con análisis geométrico notacional nos referimos al entendimiento de los símbolos, trazos, anotaciones o grafías que están representadas en la partitura con respecto a su distribución, ubicación o tamaño y así comprender su trasfondo e incidencia de su organización visual. Esto lo hice porque no había claridad en la diferenciación entre los gestos que aparecen en las gráficas de textura granular de las primeras pistas. Esto se debe a que no conservan las mismas proporciones de tiempo y distancia en cada gráfica, por lo cual no hay mucha exactitud en la temporalidad de los eventos internos del gesto. Para ello, fue necesario intervenir la partitura y realizar un sistema de coordenadas más específico y preciso al que ya estaba representado inicialmente, agregando la información visual necesaria que faltaba. Como podemos ver, lo que hice fue dividir de manera equidistante el tiempo dado en el eje X y la distancia dada en el eje Y, para de esa manera poder definir con más exactitud los cambios en la dirección y velocidad del movimiento de la mano izquierda. Al hacer esto, me percaté de que la mayoría de las paradas que hace la mano izquierda son sobre algunos de los nodos. De esta manera comprendí la importancia de disparar los armónicos de las cuerdas en esas paradas. Para tener más exactitud y lograr una mejor interpretación de las gráficas, decidí agregar en la pista del click track unas indicaciones realizadas con la voz, a modo de partitura oral, en los puntos en que la mano izquierda debe realizar las paradas a lo largo del mástil, facilitando de sobremanera el conteo del tiempo en el movimiento de la mano izquierda. Análisis de tipo de materiales. Realicé este tipo de análisis para definir cómo ejecutar las diadas en las cuerdas preparadas que dan inicio a las primeras 5 pistas, debido a la dificultad de realizar una dinámica forte
sin descuidar la calidad del sonido producido por la guitarra. Teniendo en cuenta que tenemos la diada escrita a manera de plaqué y a los armónicos escritos como arpegios, lentos o rápidos, puede resultar redundante el hecho de que se ejecute la diada solamente con pulgar, por lo que implícitamente estaría haciendo un arpegio ascendente. Sin embargo, se evidencia que el elemento diferencial más importante en la construcción de los materiales es el timbre, más allá de la figura rítmica con la cual está escrito. Después de probar varias opciones de ejecución de las diadas con la dinámica forte, la opción que más coherente me pareció es el ataque con pulgar para poder lograr la intensidad dinámica requerida. Al usar el pulgar, debía realizarlo de manera rápida y con la suficiente profundidad como para que ambas cuerdas produzcan la misma presión sonora. Esto es algo parecido a lo que se trabaja en el estudio número 11 de Heitor Villalobos. Cabe aclarar que esto es solamente para las diadas que dan inicio a las pistas y no para las que están en los gestos combinados con los arpegios de armónicos naturales. Análisis por capas. Previo a la realización de este análisis, ya había tomado la decisión de preestablecer un modelo a seguir para la interpretación de los cuadros de improvisación de acorde de negra igual a 174, como lo podemos ver en pantalla. Sin embargo, con el patrón diseñado quedaban elementos con muy poco desarrollo, en especial la diferenciación entre los tipos de ataque, que son con o sin sordina. Este análisis tuvo como fin apropiarme de los materiales de los cuadros de improvisación para así poder realizar una interpretación adecuada. El proceso tuvo inicio al aislar cada uno de los elementos propuestos con el fin de trabajarlos de manera independiente y luego combinarlos en todas sus posibilidades. Inicialmente trabajé el material B, que es la mano derecha, pulgar o rasgueo. Posteriormente trabajé el material C, que son las cuerdas al aire, y aquí lo importante fue definir la diferenciación entre los dos tipos de figura, con o sin sordina. Finalmente trabajé el material A, que son las acentuaciones, para después pasar a combinar esos materiales entre sí en todas sus posibilidades, como lo vemos en la imagen en la parte inferior izquierda. En las flojas fibras del cerebro, lo primero que hice fue hacer un primer intento de análisis sintético. Debido a que uno de los grandes inconvenientes que tuve al interpretar la obra fue el hecho de que no lograba comprender bien la forma y por ende la curva dramática implícita. Debido a esto, opté por realizar este análisis sintético plasmando en una línea temporal los materiales, las dinámicas, la posición de ataque de la mano derecha y los otros elementos que consideré relevantes. Al hacerlo, me di cuenta de que realmente aún no comprendía bien los materiales ni cómo estos interactúan unos con otros. Sin embargo, logré comprobar que las dinámicas y los modos de ataque de la mano derecha no eran realmente elementos estructurales, sino que cumplían una función de apoyo para los materiales y las transformaciones en los parámetros de los gestos. En el análisis de tipo de materiales, lo primero que hice fue intervenir con lápices de colores de la partitura, pero en este caso para marcar los modos de ataque de la mano derecha. Para Omega utilicé el color azul, para el golpe de tambora, que es sobre el puente, el color rojo, para azul ponticello, el amarillo, para el sonido ordinario, el color verde, y para el extremo azul ponticello, el color naranja. Mediante esto logré evidenciar que las dinámicas que propone el compositor en cada una de las partes tienen una relación directa con los modos de ataque de la mano derecha. Esto me permitió, por medio de los colores, reconocer de una sola mirada en la partitura las dinámicas, el tipo de técnica y la posición de ataque, facilitando la lectura e interpretación misma de la obra. Después de intervenir la partitura con lápices de colores y de haber realizado el primer intento de análisis sintético, me vi la necesidad de rastrear y tipificar los distintos elementos presentes en la partitura con el fin de organizarlos, diferenciarlos y jerarquizarlos. Mediante esto me percaté de la importancia de diferenciar los golpes de tambora o cómo apoyar los cambios tímbricos que se dan al cambiar la posición de ataque de la mano derecha. Con respecto a los golpes de tambora, tuve que tener conciencia absoluta en la cantidad de cuerdas accionadas por el ataque y la intención gestual del movimiento real al atacar las cuerdas. Esta dificultad se ve a que todas las cuerdas tienen la misma clase tónica y todos los golpes de tambora están escritos con la misma dinámica. Con respecto a apoyar los cambios tímbricos en las posiciones de ataque, tuve que utilizar a conciencia el ángulo y profundidad de ataque de la mano derecha. Posteriormente, realicé un segundo intento de análisis sintético bajo un punto de vista distinto luego de haber realizado una búsqueda tenida en el análisis anterior. En este caso, me enfoqué en determinar los materiales por su tipo de textura y así poderlos tipificar y diferenciar unos de otros. Aquí pude comprobar que el elemento estructural de la obra definitivamente sí era el timbre. Luego de realizar el segundo intento de análisis sintético,
decidí plasmar sobre el papel todos los elementos utilizados en la construcción de los materiales y gestos para lograr entender de una vez por todas cómo manejarlos y graficarlos en un tercer y último análisis sintético. De esta manera, se pudo determinar que la característica más importante de los materiales era definida por el tipo de textura y que los parámetros de dinámica y modos de ataque de la mano derecha son utilizados para ayudar a definir esta textura como elementos de apoyo. También se pudo aclarar qué se definía como material y qué se definía como gesto. Finalmente, realicé un tercer y último análisis sintético, pero ahora bajo el punto de vista textural. De esta manera, logré evidenciar qué sucedía a nivel material y gestual en la línea temporal y también a nivel global en la obra. Ya con un mejor entendimiento a nivel global de la obra, pude encontrar tres momentos diferenciados por la manera en que se usan los materiales y se conforman los gestos. Vale la pena decir que la delimitación de estos momentos son aproximaciones, ya que las transformaciones se dan de manera gradual. El primer momento, que va desde el inicio de la obra hasta el compás 39, consiste en la presentación y yuxtaposición de los materiales con una temporalidad espaciada entre los cambios de eventos. El segundo momento, del compás 39 hasta el compás 100, se puede ver que además de continuar con el tratamiento del primer momento, se pueden encontrar puntos de yuxtaposición mucho más cortos de su temporalidad, siempre con duraciones irregulares, y cada vez más gestos de modulación con gradualidades identificables y cuantificables en sus momentos tímbricos, también irregulares en su temporalidad. Finalmente, el tercer momento, del compás 100 hasta el final de la obra, se desarrolla completamente la idea de transformación en los gestos y se aumenta la complejidad, modificando la gradualidad del cambio tímbrico a una progresión continua entre sus extremos, indeterminable al interior de su proceso. Como resultado del anterior, se llega a la conclusión de que, morfológicamente, la obra tiene una sola parte con un desarrollo lineal del discurso musical, ya que los eventos se suceden uno tras otro sin que realmente se genere un contraste sonoro lo suficientemente contundente como para articular la obra en secciones diferentes. Los materiales o gestos que aparecen nunca se repiten de la misma manera, siempre hay cambio, por lo cual se desarrolla una idea de linealidad a partir del movimiento continuo, y no se conduce al oyente en una dirección concreta aparente. Capítulo 4. Montaje con el intérprete de electrónica y captura. Para el montaje de las obras decidimos inscribir un espacio académico de música de cámara integrado por Jesús Buendía en la electrónica y por Rodolfo Acosta como director del grupo. En esto tuvimos la coyuntura de que el semestre estaba corrido por los paros estudiantiles y el aislamiento producto de la pandemia, por lo cual hubo cierta incertidumbre en el modus operandi para realizar los ensayos. También debido a esto tuve que dejar la ciudad y mudarme al campo con mi familia. El inicio del trabajo se hizo de manera virtual y funcionó porque hicimos las grabaciones para el soporte fijo de las flojas fibras de cerebro. Sin embargo, ya en el montaje de las obras, hubo las típicas dificultades del trabajo virtual para el montaje, por lo cual tuve que volverme a Bogotá y realizar los ensayos de manera presencial. Las herramientas que utilizamos para la captura de las obras fueron una tarjeta de sonido Presonus Studio 24C, un micrófono de condensador tipo lápiz AKG P170, una grabadora Zoom H5 y el software Logic Pro 10. Para ambas capturas, el micrófono estuvo direccionado hacia la tapa de la guitarra, justo debajo del puente, a una distancia no mayor de 9 centímetros. Como conclusión, he replanteado mi práctica musical como guitarrista e intérprete, en términos del acercamiento hacia mi instrumento y a la música en sí misma. Particularmente, con el montaje de las flojas fibras del cerebro y Caen legumbres, pude experimentar una apropiación completamente distinta hacia las obras y hacia el instrumento, en referencia a las técnicas, los materiales musicales, la idea del gesto, la intención del sonido y a las metodologías del análisis interpretativo, que en mi opinión difiere bastante con respecto a las formas de abordar el repertorio y a la práctica musical de la guitarra clásica. Gracias al análisis dirigido a la interpretación, logré construir una relación mucho más íntima con las obras, hasta el punto de poder apropiar sus materiales e incluirlos dentro de mi lenguaje instrumental. Por lo tanto, he podido ampliar enormemente mis conocimientos y rudimentos interpretativos en el instrumento. Este lenguaje lo he podido poner en práctica y seguir nutriendo en las diferentes sesiones de improvisación y exploración en las cuales he sido participante. También he podido observar que hay procesos de retroalimentación que se dieron tanto con el ensamble de música contemporánea EMCA como con los otros proyectos adyacentes al trabajo, siendo este un punto de partida en términos de metodología con la aproximación hacia el repertorio. También he podido vivir las dinámicas colaborativas con los compositores en los proyectos de creación. Esto cambió por completo mi paradigma musical,
ya que se abrió por completo todo un campo de acción en el cual, por un lado, pude aportar más como músico o intérprete y por otro lado, sentir una experiencia mucho más gratificante durante todo el proceso de creación. A raíz del proyecto, tuve la oportunidad de trabajar y generar procesos colaborativos con otros compositores. En general, he podido gozar plenamente de todo el proceso musical, desde los procesos colaborativos para la creación del repertorio hasta el montaje e interpretación de las obras. De esta manera, también he podido encontrar otras formas de escucha en lo que se refiere al sonido, a la partitura, al instrumento, al compositor y como consecuencia a mí mismo como intérprete. Por lo tanto, el proyecto ha transformado contundentemente mi quehacer como intérprete. Bueno, muchísimas gracias. A continuación, pues entonces escucharemos las obras.
Muchas gracias por escuchar.